Y bueno, comenzamos a leer el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 39. Te va a dar tiempo que vayas a buscar tu Biblia y busques libro de Génesis, sí, primer libro. Y capítulo 39, versículo primero. Vamos a ir por el primer versículo. Y dice su palabra, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y más Jehová estaba con ¿quién? Con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que a él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo? Pues yo haría grande mal y pecaría contra Dios. Sí, y me impacta. Pero y sigue diciendo en el versículo 11, saltamos al 11, dice: aconteció que entró en un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y salió ella, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella, y huyó y salió. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en su mano y había huido afuera, y llamó a los de la casa y le habló diciendo: mirad, no ha traído un hebreo para que me hiciese burla de nosotros. Y vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba. Dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a su ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, y la hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió a furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y dio gracias ante el jefe de la cárcel. Impactante. Yo quiero tomar y quiero arrancar con este punto, amén, de gloria a Dios, porque José representa un montón en mi vida. José representa permanencia, representa que cuando Dios te da una promesa, tienes que permanecer y confiar hasta el final, porque Dios cumple sus propósitos.
Y todo esto fue a causa de un sueño. Dios le había mostrado un sueño a José. Le había dicho que lo iba a usar, pero José no sabía interpretar el sueño, que le había dado tiempo más antes, ¿no? Cuando lo llevan los hermanos y lo echan a una cisterna, que habla mucho tiempo adelante, ¿no? Por donde los hermanos se levantan en contra de José por el celo, la envidia y la rabia que le tenían, porque cuando José cuenta el sueño, lo cuenta ingenuamente. Pero los hermanos lo toman a mal. Tan grande es eso que después se lo cuentan al padre. José comienza a contarle al padre y el padre se le enoja a José también. Por ende, los hermanos buscan la estrategia de sacarse de encima a José. Pero en el versículo de 37-26, el hermano mayor dice esto. Dice 37-26, dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Hasta qué grado estaba el hermano de matar lo que Dios había prometido, no? Siento que José ingenuamente contó un sueño. Y eso te da pie a decir cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da o te habla. Tienes que saber a quién contar. Tienes que aprender a saber a quién contar lo que Dios te prometió, a lo que Dios habló a tu vida, a lo que Dios mostró a tu vida. Porque en este caso el hermano se levantaron a ira y lo querían matar, prometieron matarlo, querían matarlo en sí. Pero otro le decía: vení, vamos y vendámoslo a los ismaelitas y que no sean nuestras manos sobre otro. Otro hermano tuvo misericordia y prefirieron venderlo, no echarle mano, o sea, no matarlo, sino venderlo. Y él fue a caer, ¿sí?, a las manos de ¿quién? De Potifar. Y eso me impacta, porque el sueño, ¿sí?, que José tuvo, él ni sabía interpretar. Y los hermanos y el padre de José lo ayudaron a entender. Más aún José no sabía. ¿Cómo te das cuenta cuando José va en camino en todas las cuestiones, en todas las situaciones, en todo el proceso, en toda la lucha que tuvo que vivir hasta este momento? Fue injusto. Primero fue vendido. Este se cree mucho. El celo, la envidia, la rabia tenían los hermanos. ¿Y cuántos cristianos o cuántos hijos de Dios, entre comillas, hay celo y envidia porque Dios te está usando con el ministerio evangelítico, con el ministerio profético, con el ministerio maestro de la palabra, con el ministerio pastoral? Hay muchos. Dios propuso en tu vida un ministerio y se levantan hombres y mujeres en contra de tu vida. ¿Para qué? Para cortar la bendición, para parar lo que Dios prometió. Y muchas veces le damos lugar al diablo y le damos lugar al enemigo y le damos lugar a los hermanos porque me dijo, porque no me dijo, y yo me quedo ahí. Y me quedo frío, no busco de Dios. No, porque si voy a la iglesia es puro chisme, porque no me gusta, porque hablan de mí, porque no crezco, porque esto, porque hay una excusa. Siempre hay una excusa, pero el enemigo usa toda esa artimaña para matar tu ministerio, para matar el propósito que Dios determinó para tu vida. Lo hicieron con José, lo vendieron, le echaron mano, cuando le echaron la cisterna lo quisieron tapar, pero nada, tomaron la decisión de sacarlo y venderlo. Inconscientemente lo ayudaron a que el propósito de Dios vaya siendo cumplido día a día, momento a momento. El propósito de Dios va a determinar una temporada de dolor, sí, porque el ministerio duele. El ministerio duele y vas a tener que aprender a luchar. Vas a tener que aprender a valorar, vas a tener que aprender a ser valiente y levantarte como un siervo de Dios en honor a la palabra, y no solo eso, a la palabra que Dios mismo te dio. Porque dice que mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y en la casa de su amo, el egipcio. Mirá, hasta dónde Dios halló gracia delante de los ojos del egipcio sobre José. Tanto así que le dio
En lugar de tener todo a su disposición y tener el control de toda su casa, hasta su esposa. Porque confiaba. Y eso los hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres irreprensibles delante de Dios. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que el enemigo quiera buscarte lo que sea y que darle mejor que sea mentira ante la presencia de Dios. Pero que la gracia de Dios y la misericordia de Dios siga usando tu vida. Sea contigo, como fue como José. Y lo que a mí me gusta de esto, dice que él era de hermoso semblante y de bella presencia. Y nosotros tenemos una presencia ante la presencia de Dios. Dios nos dio una presencia para pararnos ante el mundo, ante el enemigo, hasta ante esas personas que vienen a acusarte, a romperte. Porque no hace falta que vengan a lastimarte. En la parte espiritual, el enemigo va a querer dañarte. Cuando tú estás solo, el enemigo te va a venir a ofrecer. Porque una cosa que estemos físicamente ante el mundo, o que esté en este lugar diciéndote que el propósito de Dios te va a alcanzar. Simplemente tienes que ser fiel hasta la intimidad. En lo secreto, el enemigo se te va a ofrecer. Eres hombre, eres mujer, el enemigo se te va a ofrecer. Va a usar todas las artimañas, va a usar todos los escuaces, va a usar todos los demonios que puedan para destruir tu ministerio, para destruir el propósito de Dios. Y acá lo estaba haciendo con la esposa de Potifar. Ella le dice en el versículo 7, aconteció que su mujer puso los ojos en José. ¿Viste qué grado el enemigo usó la vida de esa mujer? Cómo el enemigo comenzó a querer destruir, a querer derrocar el propósito de Dios. ¿Sí? Y dice aquí, duerme conmigo. Él aquí duerme conmigo. Tremendo. Y él responde y dice aquí que mi Señor no se preocupa por mí, que ha puesto todo en mi mano, todo lo que tiene. No hay mayor que en casa, sino cosa que me ha reservado, sino a ti, cuanto tú eres tu mujer, pues haría yo este gran mal. ¿Sí? Pero no solo que José le dice, haría yo mal, mira el respeto que tenía por el jefe de él, ¿no? Por el amo, por esta persona, ¿no? Sino él tenía temor de Dios. Y tenía respeto ante la presencia de Dios. Y hoy se perdió el respeto a la presencia de Dios. Hoy se perdió, ¿qué? La intimidad y la relación con Dios. Dice, pues, ¿cómo haré yo mala y este gran mal? José se preocupaba, ¿por qué yo voy a hacer mal a otro? ¿Por qué voy a hacer mal? ¿Y yo pecaría contra Dios? Vengo de viviendo, imagínate, venía viviendo de un montón de cosas, de ser vendido, de ser injuriado, lastimado y tantas cosas por sus hermanos, ¿sí? Hasta que llegó a este lugar. Pero Dios no te va a llevar a un lugar, sino es para llevarte al propósito. Y dice que en el versículo 11 en adelante nos habla que hubo un accidente. Él fue a hacer su oficio, como siempre, a trabajar. Y no había nadie. Y ella aprovechó para la seducción. Dale, vas a dormir conmigo, dale. No. Él prefirió quedar como un cobarde, pero respetó la integridad que tenía delante de Dios. Y respetar al amo de ese lugar. Y eso hoy no se ve. No importa, no pasa nada. No, porque sabe que el matrimonio aquel está destruido por esto, por lo otro. Mira, no pasa nada. No siente nada. Y muchas veces tenemos que luchar por lo que Dios te dio. Y aprendí a luchar por nuestro matrimonio. El enemigo vino a dar muchos bombas ante el matrimonio Rodríguez Tula.
Y nos quiere separar, como así como la mujer de Potifar quiso meterse con José para disolución. Mirá cómo el enemigo quería hacer eso. Quería tener una excusa para manchar la honra y el respeto de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Pero aún así, como siervo de Dios se reservó, quedó como cobarde, sí, podemos decir, pero cuidó lo que es la presencia de Dios. Cuidó su relación con Dios. Versículo 19 dice que sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor y tomó su amo a José y lo puso en ¿dónde? En la cárcel. No usó misericordia. Lo llevó a la cárcel. Lo acusó de un delito que no cometió. ¿Y cuántas veces nos acusan de cosas que no hacemos? Y aún nos preocupamos, lloramos, nos apartamos de Dios. El otro día estaba escuchando la vida de alguien que amo con todo mi corazón y que me enseñó a leer la palabra, y él me decía estas cosas. Era injustamente, fue acusado y se enfrió. Y yo le decía: ¿cómo puede ser? Eras un siervo de Dios. Sos un siervo de Dios. Como decía la palabra que nos había compartido el pastor Elías. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces tu amor por Dios fue todo un momento. No fue sincero. Porque cuando tú amas a Dios hasta la última consecuencia, vas a asumir, vas a ser fuerte y vas a asumir, porque es mejor que hablen sin razón que hablen con razón. José fue echado a la cárcel injustamente. El enemigo vino vestido de mujer a meterse ahí, a seducirlo, porque era hermoso, de hermoso semblante y una bella presencia. Y no solo eso, que Dios estaba con él, porque todo lo que José tocaba era prosperado. Seguía, la presencia de Dios le seguía, estaba con José. Y en esta mañana la presencia de Dios quiere reposar en tu vida. En esta mañana Dios quiere estar a tu lado. Para una determinación que tú tienes que tomar. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta qué momento vas a seguir? Porque muchas veces decimos: voy a seguir, y en el momento más difícil de lucha y de prueba nos quedamos. Ante una murmuración nos quedamos. Un conflicto matrimonial nos quedamos. Somos jóvenes y nos quedamos. No, el mundo me da deleite. Puedo ir a bailar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y los jóvenes que amamos a Dios nos divertimos, nos gozamos. Celebramos la presencia de Dios. No hay nada que no te vas a perder. Vas a ganar como joven. Vas a ganar, porque siendo José un joven, Dios usó su vida. Y a través de llevarlo al propósito, porque Dios le dice, mira lo que sigue diciendo, lo llevó a la cárcel, donde estaban presos. ¿Los presos de quiénes? Del rey. Y allí en la cárcel, ¿sí? Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los jefes de la cárcel. Aún estando en la cárcel, Dios le extendió misericordia ante los ojos del jefe. Y aunque todo te juzgue, Él va a extender misericordia ante tus ojos. Aunque seas acusado injustamente y aunque tenga lo que tenga que hacer Dios, va a permitir, va a valerse para llevarte el propósito que Él tiene determinado para ti. Yo no sabía el propósito que Dios tenía, pero en una mañana pierdo a mi hermano, siendo un niño, siendo un recién nacido. Pierdo a mi hermano al borde de la muerte. Y había una vocecita: va a ser tu culpa, tu hermano se muere y va a ser tu culpa. Y qué mejor reacción tuve yo que decirle: ¿me vas a buscar a los hijos que van a la iglesia?
Me vas a buscar a los hermanos que le mandé a mi hermano a buscar a un siervo de Dios que me lleve a la iglesia. Y en esa mañana le hice un pedido al Señor. Señor, si tú me muestras tu poder, si tú salvas la vida de mi hermano, prometo servirte hasta el último día de mi vida. Y déjame decirte que con 17 años fue muy difícil. Viví mi juventud fuera de mi casa. Viví mi juventud sola. Viví mi juventud a los 17 años en una provincia donde había sí sangre, pero no había hermandad. Donde todos te acusaban, donde me acusaban, donde estuve 3 veces, ¿sí? 3 veces a punto de ser lastimada, herida en lo profundo y que me hayan dejado huellas en mi vida. Pero sabe que Dios no permitió que me toquen. Dios estuvo conmigo y Dios permitió que yo llegue a ese lugar con un propósito. Dios me dio el honor de hoy tener 20 años en la obra del Señor y ver a mi hermano precioso, ver a mi hermano con vida, ver a mi hermano con un semblante precioso. Por eso quiero marcar, ¿no?, esta palabra. José fue llevado por propósito, con un fin. Él aún no entendía, ni siquiera él entendía el mensaje de esos sueños. Pero sus hermanos y sus padres lo llevaron al propósito. ¿Y sabes qué? Tenía que ser así. Porque si así no fuera, José no hubiese llegado al propósito. Y quiero compartirte en esta mañana, tenía que ser así. Pero, ¿por qué? Porque si no fuese hecho esta postura, si el jefe no lo hubiese echado a la cárcel, Dios no hubiese comenzado a usar la vida de José de como lo hizo. José, veníamos diciendo que fue encarcelado injustamente. Amén. Pero aún así, la gracia de Dios estuvo con él, ¿sí? Pero mira lo que pasó en la cárcel en sí, siendo que José en la cárcel halló gracia delante del jefe de la cárcel. Dice en el 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en la prisión en la casa del capitán de guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Versículo 5 dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, y cada uno con su propio significado. Versículo 7, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que el que estaba con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? José le preguntó. Y entonces en el 8 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿No son de Dios las interpretaciones? ¿No son de Dios la revelación? ¿No dice a Dios le place? ¿No es de Dios? Y es una pregunta que hoy quiero dejarte. ¿No es de Dios? Y a este momento, ¿sí? Y hasta aquí, Dios lleva el propósito. Amén. Tuvo que llevar a ese propósito con mucho dolor, pero sabía que José iba a valorarlo, porque conocía el corazón de José. Por eso la presencia de Dios dice que estaba con José y que él había hallado misericordia ante los ojos del jefe de la cárcel. Porque José era íntegro, no se postraba ante ninguna imagen, no se postraba ante ninguna situación. Él siempre era leal a su Dios.
Ese Dios que hoy permanece, hoy es el Dios de José, está con nosotros. Ese Dios de José está contigo, que estás en sintonía. Hoy es el Dios de José que te estoy hablando, que aunque seas lastimado, herido, atormentado y tantas cosas que te puedan pasar, déjame decirte que todo obra para bien. Todo te va a llevar a un propósito que Dios determinó para tu vida. Mire lo que sigue diciendo. En primer lugar le revela el sueño, ¿sí? Dios le da la oportunidad y ahí donde a José se le despierta. Ahí donde Dios le da el don de interpretación a José para ayudar al otro. No, yo soy profeta, yo sé que Dios me dijo que te diga. Hoy estamos en esa rama donde Dios me asombra. Pero veo a este José que Dios le dio, en este momento le despertó la revelación del sueño. Y él dice en el versículo 12, y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu pueblo. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. La primera revelación fue para ayudarlo. Ahí comienza el propósito. Ahí comienza Dios a marcar el propósito. Y donde marca, donde comienza, es donde avanza. Y donde Dios se apresura a cumplir la promesa y el propósito de Dios en la vida de José como en la tuya en esta mañana. Mira lo que dice. Dice, solías hacerlo. 14, acuérdate. Y mantén esto en tu corazón. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia. Y hagas mención de Faraón a mí, mención de mí a Faraón. Y que me saque de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y tampoco he hecho aquí. Porque me pusiesen en la cárcel. Le estaba pidiendo misericordia con su vida. José le estaba pidiendo misericordia a esta personita. Cuando Dios te va a responder por un bien, haz misericordia con otro. Y cuando estamos súper bien, no queremos bendecir a otro. No queremos ayudarlo en su lucha, en su prueba. Aún José estaba preso, pero Dios usó la revelación. Dios comenzó a darle la interpretación, a abrirle la interpretación a José para ayudarle, para darle a entender lo que Dios quería y lo que Dios iba a hacer con él. Y José le dijo, hazme misericordia, suplicaba. Cuando si yo soy agradecido, voy, Faraón, él me dijo, chao. Cuando yo tengo una bendición y sé que otro me ayuda, wow, Señor, yo me acuerdo de ti. Yo acuerdo que hubo este varón de Dios que me ha ayudado. Y en esta temporada yo recuerdo quién estuvo conmigo. Recordaba en estos días que el amor de mi corazón, amén, una mujer, años pidiéndole al Señor, una madre espiritual. Años pidiéndole al Señor que me dé una madre que ame y que sea apasionada por la palabra. Y Dios me regaló el corazón de una hermosa sierva. Dios me prestó, mejor dicho. Y valoro. Y cada momento que yo puedo y Dios me da una bendición y puedo compartir, digo, voy a compartir con ella. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi proceso, cuando yo estaba en mi lucha, en mi prueba, como este copero, él estaba en su momento difícil, pero usó Dios la misericordia y le interpretó José el sueño. Yo no pedí misericordia. Le dije, Señor, hágase tu voluntad. Y yo uso a esta mujer para decirme, Adri, tenés que sacar esto, esto y esto. Tenés que ir por este lado.
me aconsejaba. Y aunque a mí me duele muchas veces, comienzo a entender que hoy no estamos para ser tibios. Porque dice en Apocalipsis, o eres frío o caliente, porque si no Dios te vomitará de su boca. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser ni cortada, ni quitada, ni agregada. Amén. Y no solo eso, dice, mira lo que sigue diciendo. Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de la pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Y ahí es donde Dios vuelve a usar la revelación a José. La interpretación a José. Lo utiliza por segunda vez y le dice esto. Esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días son. Y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Y te hará colgar en la horca. Y las aves del cielo, las aves comerán sobre tu carne de sobre ti. Mm, 22 dice, mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe del copero no se acordó de José, sino que se olvidó. Y en el versículo 8 él decía, ¿no? José decía, ¿no son de Dios las interpretaciones? Y acá vemos a un copero que no se acordó de José. A una persona que no se acuerda de ti, no se acuerda de tu cumpleaños, no se acuerda que eres un hijo de Dios, te ha abandonado, te has sentido solo muchas veces, pero déjame decirte que Dios sí se acordó de ti. Amén. Déjame decirte que aunque madre y padre te abandone, Dios dice en su palabra que con todo Dios te recogerá. Y dice que el jefe de los coperos se olvidó de José. ¿Y cuántas veces tú estuviste para muchas personas y dices, pero es cristiano, no se acordó de mí, no me hizo misericordia? Son luchas que tenemos que aprender a llevar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Aún dice la palabra que Dios no te va a dar carga, más carga de la que tú puedas llevar. Pero si tú te pones a entender esta palabra y puedes desmenuzar y seguir entendiendo esta palabra, dice su palabra que Dios lo llevó a José a ese lugar con un propósito. Y todo lo que nosotros cruzamos, hay propósito. Dios selló tu vida con el Espíritu Santo, con un propósito en esta tierra. Y Él iba a salvar vida, Él iba a predicar el Evangelio a toda criatura. Ir a hacer misericordia. Porque dice que el copero se olvidó de hacer misericordia a José. Pero el que hizo misericordia por ti fue Cristo en la cruz del Calvario. El que fue a hacer misericordia por ti fue Dios. El que entregó a su Hijo unigénito a pagar un precio de decir yo te amo. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto te entregué en la misericordia. José estaba sufriendo. Seguía detenido por una causa que no cometió. Y muchas veces fuiste juzgado por una causa que no fuiste culpable. Y aún así seguí pasando un momento muy duro, muy difícil, por lo cual tú no eres culpable, pero el enemigo te va a venir a zarandear, a hurtar y a querer destruirte. Pero dice en su palabra que Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Amén. Dice su palabra y sigue diciendo, ¿no? Que el copero se olvidó de José. Y en esta mañana en la presencia de Dios se acordó de ti. Dios se acuerda de ti. Quiero que te quedes con esto, que Dios se acordó de ti. Quiero que tú sigas
como me acompañes allí. En el 41:1 dice: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Y dice el versículo 1, mira tremendo lo que pasó acá. Dice que aconteció que pasado 2 años Faraón tuvo un sueño. Y Dios ahí comenzó el fin del propósito. Y entonces, luego de que pasó todo un tiempo, pasaron 2 años de la injusticia que había cometido este copero, ¿sí? Comienza a recordar. Y en el versículo 8 dice, versículo 8 del 41 dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y le contó Faraón sus sueños, mas no había que los pudiese interpretar a Faraón. Mira cómo va el propósito de Dios, porque siempre tiene un principio y un fin. El dolor permanecerá por un breve tiempo, pero el final está cerca. Dice así como, sigue diciendo que lo afliccionó. El faraón estaba agitado de espíritu e hizo llamar a todo menos a José, porque el copero no se había acordado de José, no hizo misericordia aún en ese momento. Y había pasado 2 años que José estaba preso injustamente, sufría penalidades. Y aún muchas veces pasan años y estamos ¿y cuándo se va a terminar? ¿Y cuándo se va a terminar? No te preocupes cuando termina, porque cuando Dios predestina terminar, lo termina. Y más que lo haga más temprano que tarde. Porque mira lo que dice versículo 9 del 41:9, dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón y diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Llegará el momento que me acuerdo de mi falta, de la falta que tuve. Cuando Faraón se enojó contra su siervo y nos echó en la prisión de la cárcel del capitán de guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. 14 dice: entonces Faraón envió a llamar a José. Pasaron 2 años de tremenda situación, de injusticia, pero dice que vino a acordarse de su falta y que Faraón mandó a llamar a José. Así como también en su momento, y lo podemos ver más adelante, también mandaron a llamar a Mefiboset. Mefiboset estaba en un lugar horrible, en un lugar de tormento, asolado, lo habían destituido. Y así como a su tiempo llamaron a Mefiboset, hoy, siendo 3 de septiembre, Dios quiere llamarte a ti. Quiere hacerte justicia, quiere hacerte misericordia, claro que sí. Porque mira lo que sigue diciendo. Y le sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y se mudó su vestido y vino a Faraón. ¿Sí? Versículo 16. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será
el que dé la respuesta propicia a Faraón. No está en nosotros. Cuando Dios habla, cuando Dios quiere darte una palabra, cuando Dios quiere entregarte un mensaje, cuando Dios quiere hablarte personal e íntimamente, lo va a hacer a ti. Tenemos que entender que no tenemos que dejarnos llevar por el hombre y por la mujer. Porque la interpretación son de Dios, no del hombre y de la mujer. Dios va a usar la vida de sí, del hombre y de la mujer, para hacer gracia, para ayudarte, para entenderte. Pero la interpretación te la va a dar Dios a ti de tu sueño. Debes buscar la intimidad con Dios. Debes someterte como José, a ser íntegro e irreprensible delante de Dios. Para que el propósito de Dios se acelere en tu vida. Para que Dios diga, wow, lo veo a mi hijo firme, constante. Quiero hacerle misericordia. Y dice que luego de contarle todo el sueño, en los capítulos siguientes cuenta el sueño. En el 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Sí? Y sigue diciendo, hermosas, las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años, el mismo, el sueño es uno mismo. Y al suceder que el sueño de Faraón 2 veces, significa que las cosas es firme para Dios. Y que Dios se apresura a hacerla. Entonces ahí tienes la respuesta. Cuando Dios te manda, cuando sueñas 2 veces, es cosa firme para Dios. ¿Se va a apresurar a cumplir la palabra en tu vida? ¿El propósito en tu vida? Sí. Claro que sí. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice la palabra del Señor, dice que las cosas que mostró a Faraón, dice cosas firmes para Dios, y que Dios se apresura sus pasos a hacerlas. Pasos. Y en el versículo 37 dice, y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallarán esta mañana un hijo de Dios, un siervo de Dios como tú? Que la misericordia de Dios esté contigo, que el Espíritu de Dios esté contigo. ¿Hallará el Señor? ¿Hallará el pueblo de Dios? ¿Hallará? En esta mañana quiero decirte que Dios está buscando hombres y mujeres que pongan a la brecha, ¿sí? Que se pongan al servicio de la obra del Señor, porque acá no importa cantidad ni número, acá importa la calidad, acá importa la integridad, acá importa lo que es en sí el amar a las almas, rescatar a las almas del infierno, rescatar a las almas de las guerras del enemigo. Dice su palabra que ellos preguntaron en el 18, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¡Wow! Dios escogió a José, Dios se apresuró en la palabra de José y Dios hizo ponerlo a José como gobernador, como le había mostrado, pero Dios usó su vida para bendecir a otros. Amén. Para ayudar a otros. Y es grandísimo cómo Dios nos está mostrando en esta mañana que debemos permanecer firmes y constantes. Amén. Que muchos cuando te vean digan, wow, no hay un evangelista como el hermano Ariel, no hay un siervo, un maestro como tú, no hay un maestro como tú, no hay un operador técnico en la emisora como Mauro, porque tiene una relación, una comunión con Dios. Eres íntegro con Dios. Y en esta mañana quiero decirte esto, que las promesas de Dios se apresuran.
Las Amén. palabras de Dios se apresura. Ya no hay tiempo de mirar atrás. Ya no hay tiempo de decir, Señor, pero me estoy pasando, y empezar a renegar con las quejas. Es el tiempo de sacar las quejas de nuestras vidas y ser, como decía en la introducción, como la palmera, plantados en la casa de Jehová, plantados en la roca del Señor, plantado en la roca, la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y seguir entendiendo y saber que Dios nos ha puesto por columna. Saber que Dios nos ama, saber que Dios se hizo misericordia, que Dios honró a José. Lo puso en el alto, como lo habían mostrado en su sueño. Dios cumplió la promesa a José. Y dice de su palabra que hallaremos otro hombre como este. Hallaremos en esta mañana hombre como este. Y dice en el 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Dios le dio la bendición, pero él tuvo que pagar un precio. Amén. Él tuvo que soportar lo que venía en la lucha, en la prueba. Y Dios lo bendijo. Y sobre todo en la intimidad, en el silencio, tuvo cuidado de su vida. ¿Fue acusado injustamente? Sí. ¿Fue maltratado por su hermano? Sí. ¿Fue injuriado? Sí. ¿Por qué nosotros no? Es lo mismo que le pasó a Cristo. Cristo fue escupido, molido, lastimado, herido, azotado y fue crucificado por amor a nosotros. Amén. Él vertió la sangre por amor a nosotros. Por eso en esta mañana, yo no sé qué plan Dios tenga contigo, no sé qué tu plan tiene en esta mañana, pero déjame decirte que Dios muchas veces cambia el plan que tú tienes para tu vida como humano, y el plan de Dios es incomparable, porque Dios es un Dios incomparable, porque no podemos comparar a Dios con nadie. Por ende, en esta mañana quiero que te quedes con esto, que el mundo diga y que cuando te vean puedan decir, ¿hallaremos un hombre o una mujer como este? Amén. Dios te bendiga en esta mañana, y quiero decirte esto, que Dios en esta mañana pueda decirte y puedas entender que el plan de Dios se apresura para tu vida.